Hola a todos desde España. Es para mí un placer estar por segundo año consecutivo participando en este curso, que me consta su elevada calidad. Y, por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Alfredo Arellano su invitación, su amable invitación a participar. Y él me ha encargado que les hable hoy sobre el manejo de las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes en UCI, que centrar el tema. Como ya decía antes, nos encontramos, y así lo considera la Organización Mundial de la Salud, ante uno de los principales problemas que existen hoy en día, y es el de la multiresistencia. Afecta, por supuesto, a todo tipo de bacterias y de hongos, pero quizás el problema es más grave en los bacilos gram negativos. Y, de hecho, hay datos recientes, como los que les muestro allí, que pueden fallecer ocasionando una mortalidad atribuible de 6,44 por cada 100.000 habitantes. Esto supone que fallecieron por infecciones por bacterias multiresistentes 33.000 personas, lo que causó una pérdida de 170 años de vida ajustado por discapacidad por cada 100.000 habitantes. Un informe del asistencia frente a los microbianos, y en concreto para el año 2050 se estima que fallecerán 3 millones de personas, por infecciones causadas por E. coli resistentes. Por ello, hace ya unos años, este documento de expertos de la Organización Mundial de la Salud priorizó aquellos patógenos ante los que necesitamos con mayor urgencia nuevas alternativas terapéuticas, y como ven ahí, pues son como prioridad 1 son todos bacilos gram negativos: Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes, y las enterobacteriales resistentes a cefalosporina de tercera generación y a carbapenemes. Esto es simplemente como un ejemplo. Todos sabemos que este es el estudio EPIC, que se realizó en su tercer estudio, su tercera edición en el año 2017. Se incluyeron más de 15.000 pacientes, y como ven ahí, un 22% tenían infección adquirida en UCI y un 54% tenían infección sospechada o probada. Pero un dato importante, y es por lo que traigo esta diapositiva, es que las infecciones que se asocian a mayor riesgo de muerte tras el ajuste por variables de confusión fue un gram positivo, como es el enterococo resistente a vancomicina, pero 2 gram negativos, como son Klebsiella resistente a los beta-malactámicos o la Acinetobacter resistente a carbapenemes. Siempre tenemos que tener en mente, cuando profundizamos en este tema, la clasificación de las beta-lactamasas, que sabemos que es el principal mecanismo de acción de resistencia frente a los beta-lactámicos por parte de varios tipos de gram negativos, entre ellos los enterobacteriales. No ocurre así en otros, por ejemplo, como Pseudomonas, cuyo principal mecanismo de resistencia son las bombas de expulsión y las alteraciones de la purina, aunque también pueden tener beta-lactamasas. Esta es la clasificación clásica de Ambel, y dentro de la clase A hay penicillinasa, beta-lactamasa de espectro extendido, como la CTXM, pero sobre todo carbapenemasas, que son las que se han introducido más recientemente, tipo KPC, que son muy frecuentes, sobre todo en enterobacterias, sobre todo en Klebsiella, o GES, menos frecuentes y que afecta fundamentalmente a Pseudomonas. Dentro de las OXA, pues tenemos la OXA 48, que sobre todo afecta a las enterobacterias, y la OXA 23, más frecuentes en Acinetobacter. Y después veremos inhiben, pero no así, y ahora después lo comentaré brevemente, frente a las clases B de Ambler, los beta-lactamasa, que son la BIM, la IM o la NDM fundamentalmente. Frente a estos bacilos gram negativos tenemos antiguas opciones terapéuticas, como las que muestro ahí. Incluso los carbapenemes, aunque sean resistentes, se han podido emplear a altas dosis. Sulbactam, las polimixinas, la trigiciclina, cotrimoxazol, aminoglucósidos. Básicamente Sulbactam activo prácticamente exclusivamente frente a Acinetobacter baumannii, aunque la tasa de resistencia de Acinetobacter baumannii frente a Sulbactam es muy elevada. Trigiciclina, ojo, que no es activa frente a Pseudomonas aeruginosa, y sobre todo problemas, sobre todo cuando son infecciones
determinadas localizaciones, incluyendo la bacteriemia, y que otrimososol prácticamente es solamente útil en este ámbito para las infecciones por estenotrophomonas maltophilia. Polymyxina son o han sido los antibióticos con mejor espectro. El problema de ellos, como ahora veremos, son algunas dificultades que tiene desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico. Y también de estos viejos antibióticos se ha podido utilizar en combinación, algunos de ellos, sobre todo la rifampicina para Acinetobacter baumannii, e incluso hubo estudios animales, aunque estudios humanos no lo confirmaron, de un efecto sinérgico de glicopéptido con colistina frente a Acinetobacter baumannii. La colistina, como digo, es un antibiótico subóptimo. Existen dudas sobre su eficacia clínica y su correcta dosificación. Existen dudas incluso sobre la determinación de la CMI en los laboratorios de microbiología clínico. Incluso puede ser infraestimada la resistencia si se utilizan métodos automatizados. Existe el problema de la heteroresistencia, es decir, la presencia de subpoblaciones de microorganismos resistentes en un aislamiento que se considera susceptible por métodos habituales, lo cual puede justificar fallos terapéuticos. Y sobre todo, desde el punto de vista clínico, también los efectos adversos a nivel del sistema nervioso periférico, pero sobre todo a nivel renal, y todo es bien conocido, la nefrotoxicidad, que aumenta de forma importante cuando las concentraciones plasmáticas son superiores a 2,5 miligramos por litro. Esto se corroboró en muchos estudios. Este es un estudio observacional en el que se incluyen un número muy elevado de pacientes, como ven ahí 495, de ellos un 20% en UCI, básicamente Acinetobacter baumannii, también Klebsiella pneumoniae, y de ellos 200 fueron tratados con colistina y 295 con diversos comparadores, como lo ven ahí. En este caso, el empleo de la colistina fue lo que se asoció a peor pronóstico, y como lo ven ahí resaltado, tanto en la cohorte total de 495 como en los pacientes con bacteriemia, el empleo de colistina fue un factor independiente de mortalidad. Lo cual pues pueden ver aquí de forma más clara en esta curva de supervivencia de Clapham-Meyer, como la supervivencia de los pacientes tratados con colistina, que son las que señalo ahora mismo con la flecha, es inferior a esta supervivencia a los tratados con el comparador. Esto se explica por muchas causas, ya he mencionado algunas. Básicamente también a las dosis habituales, y este es un estudio ya de hace años en pacientes de ventilación mecánica, las concentraciones de colistimetato sódico, que es la sal activa, eran prácticamente indetectables en el BAL, y realizamos un ensayo clínico que a nivel europeo, junto con hospitales de Italia, Grecia y España, en la que se comparó en pacientes con sospecha con neumonía asociada de ventilación mecánica, con sospecha de patógenos multiresistentes. Se ha autorizado a recibir colistina o levofloxacino versus meropenem más levofloxacino. No hubo diferencia en el endpoint primario, que era la mortalidad a los 28 días, como ven aquí en esta línea, pero sí hubo una mayor toxicidad en el brazo de colistina, como pueden ver ahí. En los pacientes con colistina, el aclaramiento de creatinina fue al final del tratamiento fue significativamente inferior que en los pacientes del grupo tratado con meropenem más levofloxacino, y la incidencia o la necesidad de técnicas de reemplazo renal pues fue significativamente superior en estos pacientes que recibieron colistina, así como el grado según la escala Richter de fracaso renal. Existen nuevos antibióticos, no solamente beta-lactámicos, aunque me voy a centrar en ellos porque son los que más se han introducido. Lo iré comentando, y estos son los nuevos antibióticos, nuevos beta-lactámicos o viejos beta-lactámicos combinados con nuevos inhibidores de beta-lactamasa, y algunos nuevos como la plazomicina, que es un nuevo aminoglucósido, de la floxacino, una nueva quinolona con actividad frente a MARSA, o un fármaco muy similar a la tigecilina como la arabaciclina, pero que por motivos de tiempo no voy a comentar. Esto es la actividad que tienen los inhibidores de beta-lactamasa frente a las distintas beta-lactamasas. Como ven, el tazobactam, que es un antiguo conocido, es activo frente a la OPLE, pero no frente a de la clase A carbapenemasa. Como ven ahí señalado en rojo, ninguno de estos son activos frente a las de la clase B, a las metalobeta-lactamasas, y tazobactam tampoco es activo frente a la base D. Avibactam, que se combina, como todos saben ustedes, con ceftazidima, es activo frente a todos los beta-lactamasas de la clase A, incluyendo las carbapenemasa, incluyendo las KPC, frente también a la AMC, y frente a las de la clase D, en concreto, hay algunos, porque no, por ejemplo, frente a la OXA23 o
58, que afecta a Acinetobacter, pero sí frente a Oxa a 48. Perlebactam y Barbobactam, como ven ahí, son activos frente a los de la clase A, incluyendo, como digo, KPC, y algunas de la clase C o la AMC, pero no frente a los de la clase E. Bueno, pues este es un cuadro resumen que voy a comentar brevemente sobre estos nuevos betalactámicos. El cetobiprole es realmente uno de los nuevos porque no está además combinado con ningún inhibidor de betalactamasa. Es activo frente a los gram negativos y tiene un espectro muy amplio porque perdón, es activo no solamente frente a los enterobacterias productoras de carbapenemasa de la clase A o de la clase D, sino también, y es el único que es activo frente a los inhibidores de la carbapenemasa de la clase B. Este es el ceftriaxone, que es el que he empezado por abajo porque realmente el amplio, el que tiene mayor espectro. Está aprobado por la FDA para la neumonía, incluyendo neumonía asociada a ventilación mecánica y infecciones por la EMEA, infecciones causadas por bacilo gram negativo aeróreo con recursos limitados terapéuticos y la dosis es 2 gramos cada 8 horas en infusión cada 3 horas. Cetobiprole es uno nuevo que es prácticamente como ceftazidima, pero además tiene actividad frente a MARSA. El ensayo clínico no demostró la no inferioridad en los pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, por tanto, tiene aprobación para la neumonía hospitalaria, pero no la neumonía asociada a ventilación mecánica. Después, un nuevo antibiótico, voy saltando, ahora voy en esta línea tercera, ceftolozano tazobactam, que es un nuevo antibiótico, un nuevo betalactámico combinado con un viejo conocido como inhibidor de la beta-lactamasa, que en este caso es activo, como ya veíamos antes, solamente frente a los de la clase A, pero no a los carbapenemasa, es decir, que confiere actividad frente a los BLE. Pero sí es muy importante, muy interesante, porque el ceftolozano es quizás el antibiótico más activo frente a pseudomonas, que no es afectado por los mecanismos habituales de expulsión o la bomba de expulsión o la modificación de la porina, y por tanto el ceftolozano tiene un muy buen espectro frente a la pseudomonas. Hay que decir que está aceptado para la neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario o infecciones transabdominales, en este último caso siempre combinada con una aerobicida, y que las dosis son diferentes porque en el caso de la neumonía se debe de poner 2 gramos de ceftolozano más 1 de tazobactam cada 8 horas, en infusión de 3 horas, siempre se recomienda poner, mientras que cuando se trata de una infección transabdominal se puede poner 1 gramo de ceftolozano más 0,5 de tazobactam. Ceftazidima Avibactam, antibiótico ya conocido con 2 inhibidores de beta-lactamasa. Como comentábamos antes, Barbobactam no es activo frente a los de la clase D, frente a las OXA 48, lo cual sí es Ceftazidima Avibactam, por tanto confiere este mayor espectro y ambos para el tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario y las infecciones urinarias complicadas. Y estos son los ensayos clínicos que compararon estos antibióticos frente a un tratamiento del brazo de control que fueron diferentes en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica. Estos son los 5 ensayos clínicos. El primero, el que evaluó cetobiprole frente a ceftazidima. Como ya comenté antes, no se consiguió la no inferioridad en el caso de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Por tanto, no está indicado en ello. La ceftazidima Avibactam se comparó con meropene y sí se alcanzó, y ahí ven cuál es el objetivo primario de todos estos estudios y de los objetivos secundarios y el resultado. En este caso se alcanzó la no inferioridad. El ceftolozano tazobactam fue comparado con meropene, en este caso 1 gramo cada 8, igual que en el caso de la ceftazidima Avibactam. En este caso se alcanzó la no inferioridad y sí, un dato interesante, que resaltar que en este ensayo clínico que compara ceftolozano con meropene, todos los pacientes estaban en ventilación mecánica y en el subgrupo, que era un subgrupo pequeño que venía de fallo terapéutico, hubo una menor mortalidad cuando se trató con ceftolozano tazobactam que cuando se trató con meropene. Imipenem-cilastatina relebactam se ha comparado con el que no me parece el mejor de los fármacos para ello en este ambiente, como es piperacina tazobactam, y se encontró una inferioridad. Y por último, cefidrocol, que como ya he comentado es el que tiene mayor
espectro, porque incluye también la metalobetalactamasa. Se comparó en 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas frente a la mejor dosis de meropenem, como es 2 gramos cada 8 horas. Los anteriores, como ya he comentado, eran 1 gramo cada 8 horas. Y en este caso también se alcanzó la no inferioridad. Aunque no hay un ensayo clínico como tal, sí se ha evaluado meropenem valbovactam y por eso tiene aceptación en la neumonía, comparándolo con la mejor terapia disponible, en un ensayo clínico, como digo, en el que se trataba en tratamiento dirigido, y en este caso se llama la atención que no hay diferencias en la mortalidad a las 28 horas, pero sí los fracasos, la disfunción renal, las complicaciones fueron significativamente menor cuando se trataron con meropenem valbovactam que cuando se comparó con la mejor terapia disponible, que habitualmente estaba basada en colistina. Un comentario frente al Credible, del ensayo clínico Credible de cefidrocol, que he comentado que también se ha evaluado en un ensayo clínico frente a meropenem, la neumonía asociada a ventilación mecánica. En este caso es un diseño similar al que vimos anteriormente, de la mejor terapia disponible en infecciones por bacterias negativas resistentes a carbapenémico. Y en este caso, que los números son relativamente pequeños, como ven aquí, destaca que la mortalidad de los pacientes tratados con cefidrocol y que tenían una infección por Acinetobacter fue significativamente superior. Bueno, no significativamente porque los números son pequeños y no se puede hacer esta afirmación, pero sí fueron llamativamente inferiores los pacientes tratados con la mejor terapia disponible que con cefidrocol. Esto podríamos discutir muchos aspectos, pero en primer lugar, y esto todos los que hemos visto infecciones por Acinetobacter y en un ambiente de paciente crítico, una mortalidad del 18% con ninguna terapia que yo conozca está descrito en ninguna serie, ni esto puede justificar esta muy baja e inesperada mortalidad del grupo de mejor terapia disponible. Esto resulta. Sin embargo, hay ya estudios más recientes de vida real, como este de Falcone, de Italia, en la que se tratan pacientes con infecciones por Acinetobacter, la mayoría de ellos con cefidrocol en monoterapia o la mejor terapia disponible basada en colistina, y como vemos ahí, el origen de la infección era prácticamente 2/3 eran bacteriemia y el resto eran neumonía asociada a ventilación u otro, y tanto en el análisis de la mortalidad a los 30 días por la regresión de Koch o ajustado por un propensity score, el tratamiento con cefidrocol fue un tratamiento. Por tanto, cefidrocol puede ser utilizado, aunque la guía pues pasado los resultados del Credible no lo afirman así, pero creo que es una opción válida a tener en cuenta, considerando además que la alternativa en este caso, obviamente si hay otra alternativa disponible de un beta-lactámico sería lo que deberíamos de emplear, pero como digo, la alternativa de emplear antibióticos tipo colistina, más tigeticlina, más aminoglicósido, etcétera, etcétera, habitualmente el pronóstico de estos pacientes es malo porque no son antibióticos bactericidas y que tienen muchos problemas, como he ido comentando previamente. Una de las ventajas que tienen los beta-lactámicos en general, y aquí traigo el ejemplo de ceftolozano tazobactam, es su elevada penetración a nivel de los focos de infección y en concreto en el pulmón, y esto, como ven ahí, es 26 pacientes tratados con ceftolozano, 8 de ellos incluso con aumento de creatinina, y como ven ahí, las concentraciones en el plasma y en el endothelial lining fluid pues son aproximadamente un 50%, como ocurre en todos los beta-lactámicos, es decir, que alcanzan muy buenas concentraciones en el pulmón. Por tanto, estos nuevos antibióticos o los antibióticos viejos son los que tenemos que utilizar. Pues obviamente hay muchas cuestiones que pueden matizar esta pregunta, pero sin duda sabemos que cuando hemos utilizado los antibióticos antiguos, y este es un estudio observacional en pacientes con bacteriemia por Klebsiella neumonía resistente a carbapenem, como vemos ahí, si se emplea monoterapia, la mortalidad es superior, la supervivencia es menor, y en este caso, claro, es que se utilizaba una combinación de tigeticlina, colistina y meropenem, por lo tanto era necesario utilizar terapias combinadas. Lo mismo ocurre en este estudio de George Dicon, en el que en pacientes también con bacteriemia por KPC, la monoterapia tiene una mortalidad significativamente superior a la combinación, pero nuevamente resaltar que eran combinaciones en las que se basaban estos antibióticos subóptimos. Lo mismo ocurre en neumonía
o en infecciones causadas por Pseudomonas multiresistentes. También en este caso, como vemos ahí, la terapia con monoterapia tenían dos más, la supervivencia era mayor, se empleaban dos más antibióticos comparado con la monoterapia, pero podemos mirar en la parte de arriba en esta tabla como cuando hablamos de monoterapia hablamos de que estamos utilizando antibióticos subóptimos tipo colistina, tipo rifampicina o fosfomicina, por tanto no es el antibiótico y por eso se explica que en estos casos, estos estudios resaltarán la necesidad de emplear terapia combinada. Cuando se han comparado estos nuevos antibióticos con colistina, aunque no sean ensayos clínicos, en este caso para infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenem, pues este es un estudio prospectivo también que se evalúa la mortalidad a los 30 días, que con ceftazimab y Bactam es del 9%, la mitad de los casos eran bacteriemia y un 22% neumonía, y la mortalidad con colistina fue de un 33%. Evidentemente, esto puede ser explicado por la diferente gravedad del paciente, pero como vemos ahí, trae el ajuste por variables de confusión. El tratamiento con ceftazimab y Bactam resultó ser un factor protector de la mortalidad y, por tanto, podemos confirmar que es superior al empleo de la colistina. Esto es lo mismo cuando se emplea ceftazimab y Bactam en los pacientes con enterobacterias productoras de carbapenemasa, y aquí se ve muy bien cómo la supervivencia cuando se emplea ceftazimab y Bactam a los 90 días es prácticamente del 92% y mucho más bajo cuando se emplean otras combinaciones como carbapenem más aminoglúcido, carbapenem más colistina u otras combinaciones. Este es otro estudio también para confirmar, en este caso también enterobacterias productoras de carbapenemasa en 187 pacientes con enterobacterias productoras de carbapenemasa, y también los focos más frecuentes como habitualmente la bacteriemia, en este caso la bacteriemia reactiva o el foco respiratorio, y en este caso la supervivencia fue significativa o la mortalidad fue significativamente menor cuando se emplea ceftazimab y Bactam. Emplea otro tipo de combinaciones basadas en carbapenem más tigeticlina, más polimixina, etcétera, etcétera. Por tanto, este es otro dato que cuando se ha comparado, aunque no son ensayos clínicos, la mortalidad es menor si se emplea uno de estos antibióticos potentes que alcanzan muy buenas concentraciones. Este es otro estudio similar con la misma mensaje, pero en este caso es la comparación de ceftazimab frente a aminoglucósido IO con colistina en infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa. En este caso, el 50% de los pacientes eran neumonía asociada a ventilación mecánica, y como ve, aunque no hubo diferencia de mortalidad, la curación clínica fue significativamente más frecuente. Otra serie más que confirma lo mismo, y sobre todo que cuando empleamos estos beta-lactámicos nuevos no hace falta emplear terapia combinada, que es lo que aquí se concluye en este estudio observacional de 95 pacientes tratados con ceftazimab, todos pacientes graves, porque de ellos 76 estaban en ventilación mecánica, una mortalidad en UCI bastante razonable para este tipo de pacientes, 36,8%, y como dice la última frase, no hubo diferencia en curación clínica y mortalidad con monoterapia o terapia combinada, que es otro de los tópicos que siempre se pregunta cuando tratamos a estos pacientes con uno de estos nuevos antibióticos, si hace falta utilizar tratamiento combinado o monoterapia. Esto es lo que dice la guía, y en este caso la comparación de la guía europea y de la guía americana. Los antibióticos para la enterobacterias productoras de carbapenemasa de primera línea pues sería ceftazimab y Bactam menos Bactam o imipenem cilastatina, siendo la alternativa al cefidrocol, que no es exactamente lo mismo que dice la europea, puesto que en este caso no posiciona a cefidrocol y sí mantiene la meropenem, valbabactam y la ceftazimab Bactam. Problemas con la beta-metalactamasa, porque no hay ningún antibiótico excepto cefidrocol. No se decantan por esta combinación de ceftazimab y Bactam más Treonase, y sí por la condicionalidad de emplear cefidrocol.
las OXA48, ceftaxima y Bactam, siendo cefiro alternativa, y para Pseudomonas la ya lo mencioné antes, que es el antibiótico que quizás tiene mejor espectro, frente a Pseudomonas aeruginosa, frente a la guía americana, que posiciona al mismo nivel ceftolozano, tazobactam, ceftaxima y Bactam, y imipenem-relebactam. ¿En qué coinciden? Pues en este caso ambas guías coinciden en no utilizar estos nuevos betalactámicos con unidades de betalactamasa para el tratamiento de enterobacterias productoras de BLE, donde podemos utilizar pues meropenem, por ejemplo, o incluso ertapenem para el coli productor de BLE, o con AMCED reprimida, que se trata con meropenem, incluso se puede tratar con cefepima, y reservar, por tanto, estos nuevos antibióticos para lo que no hacen falta. Cuando es una enterobacteria productora de carbapenemasa y se emplea en tratamiento dirigido uno de estos nuevos betalactámicos, no hace falta tratamiento combinado, sino monoterapia, pero si se emplea tratamiento combinado cuando los tratamientos se hacen a base de colistina, triciclina, aminoglucósido, fosfomicina, etcétera, etcétera. Esto es lo que comentaba antes, que se recomienda reservar estos nuevos antibióticos y no tratar las bacterias productoras de BLE, en este caso utilizar una carbapenem tradicional. Y no coinciden en cuanto a si utilizar o no tratamiento combinado para las pseudomonas multiresistentes. Los americanos claramente recomiendan que si se trata de pseudomonas multiresistentes con uno de estos nuevos betalactámicos, no hace falta tratamiento combinado, pero no se posiciona la guía europea. Como siempre, importante, guía se basa en el tratamiento dirigido, pero este es un estudio con 102 episodios de bacteremia por Klebsiella productora de KPC, y vemos cómo el tiempo hasta el tratamiento activo fue significativamente superior, de 48 horas versus 8,5 en los pacientes, 48 en los pacientes que no sobreviven, y cómo la mortalidad a los 30 días va claramente aumentando conforme va aumentando el tiempo en que se inicia este tratamiento. Y este es un estudio muy reciente, de hace unos meses, en el que misma si se trata con un betalactámico activo, en este caso ceftaxima y Bactam, que la mortalidad que tiene una bacteriemia sensible a meropenem, por tanto no producto de KPC, cuando se trata con meropenem o preparación de tazobactam. Por tanto, no es la resistencia per se, el del mecanismo de resistencia, lo que conlleva mayor mortalidad, sino que hasta ahora tenían claramente mayor mortalidad por el retraso de inicio de tratamiento y porque posiblemente utilizamos en muchos casos tratamiento subóptimo. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es cuidar muy bien estos antibióticos, y este estudio es interesante porque analiza, se describe la aparición de resistencia, los factores que se asocian a la aparición, como digo, de resistencia a estos nuevos antibióticos, en este caso ceftolozano, tazobactam. De 28 pacientes, 14 desarrollaron resistencia, y entre los factores de riesgo es no control del foco, es decir, sigue habiendo un foco productor de esta infección y, por tanto, más difícil de erradicar, y la no administración del antibiótico en proporción extendida. Es decir, que tenemos que cuidar estos. En breve aparecerán nuevos inhibidores de betalactamasas, en este caso, pues que serán activos incluso frente a la clase B, como el Bactam, el Nacubactam y sobre todo el Cidebactam, que es el que tiene más amplio espectro porque incluye la BIM, la NDM, y con esto pues finalizo mi charla. Es un tema complejo, un tema en que hay mucha información reciente. Muy bien. Importante reconocer entonces que, bueno, aquí al menos en la unidad ya se cuentan con protocolos para lo que es el manejo de algunos agentes multidrogoresistentes. En sí, de hecho, también todo empieza desde lo que es el cuidado de manos. Agradecemos por esta ponencia al doctor José Garnacho, dando pie a nuestra siguiente ponencia,